El tema de hoy es despojándonos de la fornicación. Es el título, el pasaje prácticamente clave y casi exclusivo es 1 Tesalonicenses 4:3. Les voy a suplicar que todos lo podamos volver a leer bien fuerte para que vaya quedando en nuestra mente. Dice así la palabra de Dios, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuevamente más fuerte y poniendo atención en lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La verdad, hermanos, es que es un tema delicado. No soy un viejito. Algunos van a decir, pues parece viejito con esa barba llena de canas y esas arrugas, parece viejito, ¿verdad? Pero bueno, no soy un viejito, tengo ahí unos cuantos años, pero no soy un viejito. Pero déjenme hablar un poquito como viejito. En mis tiempos, hermanos, las cosas eran muy diferentes a lo que está sucediendo hoy. Y tal vez en tus tiempos también aquí, porque hay algunos que son de mi modelo, ¿verdad? En mis tiempos de juventud, y alguien puede decir, ya llovió, ya granizó, ya relampagueó y todo, y tal vez tengan razón, pero en mis tiempos de juventud, simplemente era imposible ver algunas de las cosas que hoy estamos viendo entre la juventud. En mis tiempos, es más, era casi imposible pensar en que algo como lo que está pasando hoy llegaría a suceder. Y no estamos hablando de muchos años. Estamos hablando que en la sociedad ha habido un cambio radical de la manera de pensar, desde lo que se conoce como la revolución sexual o la liberación sexual de los años 50 y 60 en Europa y en los Estados Unidos, que aquí se vino a dar un poco después, pero que estamos viendo de una manera tremenda los cambios y las cosas que están sucediendo hoy en día. No son producto de la casualidad, sino en realidad la sociedad se está degenerando, producto de estar en una vida totalmente fornicaria. Aparte del creciente número de adulterios, fornicaciones, libertinaje y promiscuidad, gente que está viviendo en relaciones sexuales sin haberse casado y personas que están desde antes de casarse teniendo relaciones sexuales con cientos, literalmente según las investigaciones, de personas semana tras semana y semana tras semana. En realidad lo que estamos viendo es algo totalmente degradante y totalmente peligroso. Lo que vemos el día de hoy, de la repartición de condones, por ejemplo, dentro de las escuelas preparatorias y peor aún, de las escuelas secundarias, niños de secundaria que deberían estar pensando en otras cosas, las autoridades les están repartiendo condones, porque la situación ya está terrible, cosa que no nos hubiéramos imaginado hace algunos años. El aborto ya legalizado, el asesinato de seres humanos legalizado y clínicas legalmente constituidas que promueven el asesinato de bebés porque ya es algo legal hoy en día. Novios teniendo relaciones sexuales con toda normalidad, a veces hasta, eso es algo que me pega mucho, aún a veces hasta delante de sus propios padres, en la misma casa. Así, ¿verdad? En la misma casa salen de la recámara y los papás están en la sala y los novios salen de la recámara de haber estado ahí, seguramente no leyendo la Biblia, sino haciendo otras cositas, ¿verdad? Y los papás permitiendo eso en su propia casa, cuando nuestro hogar, hermanos, debe de ser un hogar santo, amén. Y cada hogar debería ser un hogar santo. El famoso Facebook, famosísimo Facebook, a donde los jóvenes exhiben sus fotografías, a veces la verdad con todo descaro, sobre todo las chicas con poca ropa y con poses muy provocativas, creyéndose artistas de Playboy o algo así, y poniendo ahí todo lo que pueden y tratando de exhibirse como si nadie viera eso. Es interesante, porque piensan que nadie ve eso, ¿no? Y vienen a veces a las iglesias, casos reales, y hasta cantan en el coro, y después suben sus fotos de Facebook, ahí con ropa íntima, ¿no? Y creen que nadie se da cuenta, aunque están ahí en Facebook y todo el mundo les mira. Es interesante lo que está pasando en nuestros días.
jovencitas pasándole fotografías de partes de su cuerpo por medio del celular. Yo no sé cómo le hacen, porque yo el celular nada más lo uso para contestar las llamadas de mi esposa, pero a través del celular, pasándole fotografías, jovencitas de secundaria, pasándole fotografías de parte de su cuerpo a su novio para caerle bien, para hallar gracia, y el novio se la pasa toda la secundaria. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cierto o no? Muchas veces. Y las partes de su cuerpo seguramente no son sus ojos bellos y azules, ¿no? Son otras partecitas de su cuerpo que pasan por el celular, y ya después anda en manos de todos. Y todo mundo lo está viendo, la exhibición. La verdad es que es grave lo que está pasando. Amigos cariñosos, amigos, solamente amigos, con derechos, pero sin ningún compromiso, que elegantemente se ha dado a llamar free. Y hay tanto de esto, no puedo compartir tantos datos porque son muchas cosas, pero el free, que pueden hacer todo lo que hace un matrimonio, pero ni siquiera son novios, son solamente amigos, y no hay reclamación, no hay nada, no te debes enamorar, solamente son amigos. Interesante, ¿verdad? El matrimonio en nuestra sociedad está pasando de moda, todos lo ven como algo anticuado, porque ya tienen relación física como en el matrimonio, pero sin casarse. Entonces en realidad no les surge casarse. ¿Para qué? Si ya tienen todo el gozo y el placer sin ningún compromiso. Y eso es exactamente lo que hoy está pasando en nuestra sociedad. La verdad es que llegamos a cosas como la pornografía, y podemos ver miles de sitios en el internet que no nos imaginábamos hace unos años que podíamos llegar a ver tantas cosas en el internet. Literalmente millones de personas en todo el mundo están enviciadas con la pornografía. Otros sitios de internet promueven la pedofilia, o los pederastas, que conocemos a varios por aquí en México, pedofilia, o la zoofilia, que es relaciones sexuales con animales, o la necrofilia, que son relaciones sexuales con cadáveres, y perversiones por el estilo. Hay también clubes swingers, que son grupos de matrimonios que voluntariamente van a tener relaciones sexuales todos contra todos. Y el matrimonio va a esos clubes para tener relaciones todos contra todos. Hay parejas que se catalogan swingers, y hay una serie de complejidades que pues no nos imaginamos todo. Ahora la Biblia resume todo esto en una sola palabra. La palabra es fornicación. Fornicación. Y la Biblia es clara cuando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice cuál es la voluntad de Dios. Lean conmigo, por favor, bien claro lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:3. Bien fuerte, dice: pues la voluntad de Dios. Nuevamente, más fuerte, con más ganas, dice así la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está clara la Biblia, ¿no es cierto? Es más, ahorita podemos cerrar la Biblia e irnos a nuestra casa porque ya lo entendimos. ¿Cierto o no? La voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación, que seamos cada vez más santos, más apartados del pecado, y que nos apartemos especialmente de algo que se llama, ¿cómo? Fornicación. Quiero decirte en primer lugar que la fornicación es muy peligrosa y se ha vuelto normal en nuestra sociedad actual. Ahora, hermanos, por eso es tan delicado hablar de esto, porque es una conducta normal, porque ya muchas personas no lo ven mal, porque tus compañeros en la secundaria no lo ven mal. Bueno, los de la secundaria los mandamos hoy a su clase. Los compañeros de la prepa no lo ven mal, menos los de la universidad. Al contrario, te ven mal si no has ya tenido pues todo lo que tienes que tener, ¿verdad?, con varias personas. No, entonces tú eres el raro o eres la rara. Entonces estamos de cabeza. La voluntad de Dios es vuestra santificación, y dice que os apartéis de ¿qué cosa? De la fornicación, porque la fornicación es algo peligroso y es algo normal en nuestros días. La Biblia dice claramente que os apartéis de fornicación. La Nueva Versión Internacional,
que es otra traducción de la Biblia, dice que se aparten ¿de qué cosa? De la inmoralidad sexual. De la inmoralidad sexual. Y también la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice que nadie cometa inmoralidades sexuales. Esa es la voluntad de Dios, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Quiero decirte, hermano, que de ningún otro pecado se habla tan fuerte, tan claro, y se dicen cosas tan contundentes que de otro pecado, sino solamente de la fornicación, porque es algo que está pervirtiendo la sociedad actual, es algo que está degradando la sociedad actual, y peor aún, a veces está introduciendo a las mismas, dígalo, a las mismas iglesias. Y algunos que se sientan cada semana en una iglesia para escuchar la palabra de Dios, están viviendo en fornicación, cuando la Biblia dice que os apartéis de fornicación, y lo dice claramente, y no hay nada que estudiar ahí, ni ver el griego, ni ver nada para creer que habla de otra cosa. La Biblia dice que os apartéis de fornicación. Yo no puedo estar viniendo a una iglesia y a la vez estar fornicando, no puedo. O estoy en la iglesia o estoy en el mundo. Si estoy en el mundo, fornico. Si estoy en la iglesia, tengo una vida santa. No puedo estar en los dos caminos, definitivamente. La palabra fornicación, definiendo el pecado de la fornicación, ahí en el versículo número 3, la palabra fornicación es traducción de la palabra griega porneia. Ve qué interesante es esto. Ve qué interesante. La palabra griega porneia viene de la raíz en griego porné, que literalmente significa, ¿qué cosa, hermanos? Ramera o prostituta. Nota las cosas. Fornicación está traducido del griego porneia, y ese griego porneia viene de la raíz griega que es porné, que literalmente significa ramera o prostituta. Así que literalmente la palabra porneia significa actuar como prostituta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguien se está prestando a la fornicación y está viviendo en fornicación, está actuando como prostituta o como prostituto. Es lo que dice la Biblia. La palabra literalmente es actuar como prostituta. ¿Es fuerte? Sí, pero es lo que dice la Biblia. La palabra griega porneia significa entonces fornicación, prostitución. Es exactamente la misma palabra. Fornicación, prostitución, es la práctica de toda clase de relaciones sexuales prohibidas. Hermanos, no estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de algo muy serio, muy extendido, y que tal vez está afectando, tal vez, hasta nuestra propia vida. Habla de toda relación sexual prohibida. Todo. Es la fornicación. La palabra tiene un uso muy amplio e implica toda clase de irregularidades sexuales. Implica la homosexualidad, el incesto, la infidelidad, el adulterio y otras prácticas sexuales ilícitas. Observemos cómo la palabra fornicación no solo significa relaciones sexuales de personas solteras, porque bueno, nosotros en español, fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio efectuada por personas solteras, que no están casadas. Cuando están casadas se llama ¿qué? Adulterio. Entonces fornicación y adulterio en español tiene esa diferencia. Pero en el griego, en el idioma de la Biblia, la palabra fornicación implica todas las relaciones sexuales ilícitas. Dentro de porneia está el adulterio. Dentro de porneia están los jóvenes y las jovencitas que no están casadas y están fuera del matrimonio y están teniendo relaciones sexuales. Entran dentro de porneia. Y cualquier otra relación sexual ilícita entra dentro de porneia. Ve lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 32. ¿Lo quieren leer bien fuerte conmigo para analizar la palabra de Dios? Dice así: pero yo os digo...
El Señor Jesús está dando la única causa válida, la única para poder divorciarse. La única causa válida para el divorcio es la infidelidad conyugal, es lo único válido delante de Dios, a no ser por causa de fornicación. Ahí se usa la palabra porneia. Escucha la Nueva Versión Internacional, lo traduce así: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Entonces, un matrimonio delante de los ojos de Dios puede separarse si uno de los dos cónyuges ha caído en inmoralidad sexual. Delante de Dios es válido. Sin embargo, siempre está la opción del perdón, ¿cierto? Siempre está. Y yo he visto matrimonios que se perdonan, y estoy hablando de hace muchos años, no estoy hablando de alguien así de la iglesia. Hace muchos años, matrimonios que se perdonan, y en otros lados, y siguen adelante. Siempre está la opción del perdón. Pero ahí la palabra porneia significa adulterio. Jorge Lat, en su libro El Evangelio del Reino, Editorial Caribe, en la página 87, dice: el Nuevo Testamento dice que un adulterio ha de ser considerado como la muerte de una persona, y el compañero inocente queda libre de sus votos matrimoniales como si su compañero se hubiera muerto. La razón es que el pecado sexual quebranta la relación matrimonial de una forma que puede llegar a ser imposible reparar. Ahora, siempre está la opción del perdón, pero hermanos, la Biblia lo enseña claramente. No voy a meterme en el divorcio el día de hoy, porque ese es otro tema completamente diferente, pero la Biblia dice ahí que la porneia, la inmoralidad sexual de uno de los dos, es suficiente razón para poder divorciarse delante de los ojos de Dios. Pero siempre está el perdón. Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29. Si tú lees Romanos 1, yo ya tomé tiempo para leerlo, habla acerca de la homosexualidad, del lesbianismo, de pecados inmorales. Y Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero ve lo que dice la Biblia: estando atestados de toda injusticia, ¿qué más? Fornicación, porneia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, etcétera. Pero lo que nos interesa, dice, tienen una mente reprobada, están haciendo cosas que no convienen y están atestados, dice la Biblia, están atestados de toda injusticia y porneia, fornicación, de mucha inmoralidad sexual. Ahí entra el homosexualismo, entra el lesbianismo, entra el free, entran las parejas swingers, entran todos los fornicarios y adúlteros ahí, en porneia. Otro versículo que nos habla de lo que es porneia, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Noten qué tremendo. Porneia, ahí se usa la palabra griega porneia, y dice: de cierto se oye. Esto es muy triste. De cierto se oye que hay entre vosotros. ¿Quién está hablando en este versículo? ¿El apóstol? Pablo. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Corinto. Y le dice Pablo a la iglesia de Corinto: se oye que hay entre vosotros porneia, fornicación. Déjenme decir entre paréntesis, hermanos, es muy triste cuando dentro de una iglesia se oye que hay porneia. ¿Me expliqué? Es muy triste que alguien dentro de una iglesia ande en fornicación, en inmoralidad sexual. Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, porque alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo se llama eso en español? Incesto. Así que el incesto también entra dentro de la palabra ¿qué? Porneia. Y hay una gran variedad de muchas palabras. Ya mencioné algunas en la introducción. Muchas palabras: pedofilia, zoofilia, pederastas,
Hay un mundo de promiscuidad en el que estamos viviendo. Así que la palabra porneia también implica el incesto. Para entender bien lo que significa la palabra fornicación, también debemos aclarar, hermanos, algo que es muy importante para nosotros. Las primeras manifestaciones de andar en la carne, la primera manifestación de ser un cristiano carnal, o de ser una persona que no tiene a Cristo en su corazón y que anda en el mundo y anda en la carne y le gusta la carne y el placer físico, la primera manifestación, según la Biblia, es porneia. Gálatas capítulo 5 versículo 19 es, ¿lo quieren leer conmigo todos juntos bien fuerte? ¿Sí lo alcanzan a ver? Vamos a leerlo bien fuerte. Dice, y manifiestas son inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. La Biblia es clara y dice, manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, las obras de la carne. Y la obra de la carne, en primerito lugar, dice, adulterio, y después dice, porneia. Fornicación, inmundicia, lascivia. Las primeras 4 cosas se refiere a inmoralidad sexual. Así que ahora te explicas por qué estamos como estamos. Porque muchas personas no están conducidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Muchas personas no tienen a Cristo en su corazón. Muchas personas no se han arrepentido de sus pecados y han dicho, Señor, perdóname de todo lo pecador que yo soy. Soy un vil pecador, Señor, una pecadora empedernida. Perdóname, Señor. Entra a mi vida y sálvame. Dame el regalo de la vida eterna. Quiero caminar en santidad contigo. Muchas personas no lo han hecho. También hay otros despistados, de esos que son un poco cabeza dura, ¿verdad? Que ya hicieron una decisión, pero siguen andando, ¿en dónde? ¿En dónde? En el mundo. ¿Cómo dice el versículo? En la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Hay unos muy carniceros entre nosotros, ¿no? Les gusta la carnicería, les gusta la carne, ¿no? Y no me refiero a comer carne, que eso es muy rico, sino a andar en la carne, satisfacer los deseos de la carne. Y una de las primeras cosas que hace una persona que está satisfaciendo su carne, que no anda llena del Espíritu, que no ora diariamente, que no lee su Biblia diariamente, que no asiste fielmente a la iglesia, que no está creciendo espiritualmente, que no está dejándose guiar por el Señor, una de las primeritas cosas que hace es porneia, fornicación. Manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación. Por eso la fornicación es tan extendida en una sociedad como la nuestra, donde no hay temor de Dios. Mucha religiosidad, muchas mandas, mucho ahí ritos religiosos, pero poca comunión con Dios, poca guianza del Espíritu Santo en tu vida, poca lectura de la Biblia, poco caminar con Dios, y el fruto de la carne es porneia. Los peligros y consecuencias, hermanos, de la fornicación. Rápidamente quiero decirte que hay que considerar los peligros, porque no, hombre, pues la fornicación es bonita, chula, de preciosa, placentera. Si tú eres un ser humano, esta carne le agrada la fornicación. Pero la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es... Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo te pido, joven, señorita, hermano adulto, hermana, que antes de empezar una relación fuera del matrimonio, equivocada delante de los ojos de Dios, tú puedas considerar este versículo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Antes de que sigas chateando ahí con aquel que te baja el cielo, las estrellas. Ay, no me importa que seas casada, me gustan las casadas y tus lindos ojos. Y todo lo que no te dice tu marido, te lo dice por la computadora. Y a ver qué día nos vemos y a ver dónde. No, si estás re preciosa, tu marido no sé qué tiene en la cabeza. Y todas esas tonterías que ya sabemos que el diablo inspira. Antes de seguir, piensa, ¿hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Considera las consecuencias. La fornicación degrada la sociedad, degrada nuestra vida, termina con nuestra familia, la degrada, hermanos, termina con nuestra familia, termina con nuestra vida, nos hace esclavos. Estamos viviendo en una sociedad fornicaria, no es ningún secreto. Es interesante. Todos sabemos que estamos viviendo en una sociedad fornicaria hasta los huesos, pero muy difícilmente se tratan estos temas en las iglesias, ¿no es cierto? Es más, ahorita como que nos sentimos así como, ay, el pastor está hablando de cosas muy duras, ¿no? Y te siento así como, oh, yo también. Pero la Biblia lo dice. Y nunca hablamos de eso. No hablamos de eso con nuestros hijos. Y por eso los cabezones a los 15, 16, 17 años ya andan con problemas hasta el full, ¿no es cierto? Porque no hablamos, porque no lo tratamos. Los jóvenes y aún peor los adolescentes piensan que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son como parte de la etapa de su vida. Eres joven, ¿qué dice la gente? Eres joven, ¿qué? Diviértete. Y con el diviértete quiere decir, ten una vida fornicaria, promiscua, acuéstate con todos los que puedas, dale vuelo a la hilacha, métete todo lo que puedas, diviértete. Y no, hombre, los jóvenes eran unas divertidas. No, hombre, velos después en Alcohólicos Anónimos, bien divertidos, ¿no? Ahí divertidísimos, ahí con SIDA, ahí divertidísimos en los hospitales. Ahí ves a las señoritas de 15, a las jovencitas de 15, 16 años, ahí con cáncer cervicouterino, bien divertidas y gozosas, ¿me explico? Diviértete. Es interesante que los resultados que estamos teniendo no son nada halagüeños, pero le seguimos. Los resultados son muy claros, un aumento estratosférico de los abortos, ya son legales, ya han aumentado tremendamente, asesinatos de bebés, un enorme aumento de las mamás solteras, que tienen a sus hijos fuera del matrimonio y normalmente solas enfrentan la responsabilidad de un hijo. Jóvenes, señoritas, damas, por favor, por vida suya, se los pido en el nombre del Señor. Para los hombres es muy fácil, dejar la semilla donde sea. Dejan la semilla y se desaparecen, ¿cierto o falso? Dejan la semilla y permítame la palabra, dejan la semilla y se largan. Y no son responsables de nada. Y la que se queda con el problema es la mujer, que ya no puede seguir en la prepa, ya no puede seguir en la universidad, ya no sigue con su excelente trabajo, es señalada, es criticada, es menospreciada, algunas hasta las corren de su casa y ellas se quedan con todo el paquete y los hombres se largan, ¿cierto o no? Y eso lo están haciendo y no se dan cuenta. Y ese es el resultado de la fornicación. Niños que nacen fuera de la estructura matrimonial. No es uno ni dos, hermanos. Miles de niños están naciendo fuera del matrimonio. No cuentan con un papá y una mamá. No los educan bien. ¿Y sabes qué va a pasar la siguiente generación? Ya lo sabes, ¿verdad? Vamos a estar muchísimo peor de lo que estamos ahora. Alcoholismo, drogadicción, algo muy de moda, el homosexualismo, es producto de la fornicación. Porque esos niños no pudieron venir al mundo. Vinieron con una relación fornicaria, fuera del matrimonio. Están ahí, a veces sin un padre y sin una madre, a veces ninguno de los dos. Los cuida, pues cualquier Juan Pérez que se acomide a cuidarlos. Los educa como la hierba del campo, ¿no? Crecen como la hierba del campo y después
alcoholismo, drogadicción, homosexualidad y otra vida promiscua. Y eso se está multiplicando a pasos agigantados. Son los resultados de la divertida fornicación, la divertidísima fornicación. Los niños de la calle son un producto de lo mismo. Niños de la calle que fueron producto de relaciones sexuales fuera del matrimonio muchas veces. Relaciones sexuales adúlteras o relaciones sexuales que no tenían que llevarse a cabo porque no eran entre dos personas que se amaban e iban a amar a esa criatura que venía en camino. Los problemas sociales que el pecado de la fornicación, visto como normal por muchas personas, causa, son casi irreversibles. Casi irreversibles. ¿Por qué lo hacemos? Porque no estamos conscientes. Para hablar de otros, para hablar del primo de un amigo, las estadísticas revelan que en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, las uniones informales representaban en 2001, noten, en 2001, 21% del total de las parejas legales o no legales. Los defensores de esto, de las uniones informales, es decir, sin casarse, se apoyan en algo que han llamado la ley de la libertad. Escucha lo que significa la ley de la libertad. La llamada ley de la libertad declara que uno es dueño de elegir y cambiar a su pareja cuando quiera. Qué bonita ley, ¿no? Nadie dijo nada, si no su esposa lo codea ahorita, ¿no? Uno es libre de elegir y cambiar de pareja cuando quiera. Por eso se llama la ley de la libertad. Siempre que el consenso sea recíproco, sin someterse a tutelas institucionales. La ley del amor, que es otra ley en Argentina y aquí también, afirma que la pareja vive unida, tan solo mientras conserva el amor recíproco. El amor recíproco, pero si el amor se acaba, si el amor, ¿verdad?, se acaba, entonces el matrimonio puede disolverse. ¿Y qué creen? De repente se les acaba. A los 3, 4 años se les acaba y entonces, bueno, por la ley del amor ya no te amo, entonces vamos nosotros. Y ya otra, y ya llevan como 25 en su haber, ¿no? Por la ley del amor y la ley de la libertad. ¿Quieres saber los resultados? Solamente de 2001 al siguiente año, en 2002, en Buenos Aires, Argentina, se hicieron las siguientes estadísticas. Los nacimientos extramatrimoniales totalizaron en la ciudad de Buenos Aires nada menos, escucha, que 48% del total. 48% del total. Así que el comportamiento es obvio que reduce los matrimonios y aumenta los nacimientos de niños fuera del matrimonio. Lo que ha pasado en nuestro México. Niños de la calle, niños que se drogan, niños que son alcohólicos, niños que se suicidan y muchas cosas más por no tener un papá y una mamá que los... Hemos tirado a la basura el modelo de Dios y hemos aceptado el modelo de la fornicación como si fuera algo correcto y algo digno, cuando los resultados son catastróficos. Sin temor a exagerar y con datos estadísticos en la mano, podemos afirmar que el crecimiento exagerado de los problemas sociales se deben a la fornicación. Muchas de las cosas se deben a la fornicación. Los secuestros de niños se deben al pecado de la fornicación. Muchos los usan para hacer películas que otros van a estar viendo ahí, que son adictos a la pedofilia. La prostitución y otros problemas tienen que ver con la fornicación, como ya dije. ¿Sabes? Solamente por tener la hormona desatada. Porque algunos tienen la calentura muy así, y todo lo que se mueve ya, todo, hay hombres y mujeres, ¿cierto o no? Hay mujeres que cualquier escoba con pantalón se le lanzan, ¿verdad? Y, ¡ay, mi rey, mi guapo! Y todo, y le dan todo sin ningún problema. Y los hombres, pues ni se diga. Y por esa calentura tan grande que estamos teniendo, nuestra sociedad se va degradando, descomponiendo, pudriendo cada vez más. Y que Dios nos agarre confesados en la siguiente
generación. Otro peligro